para que vean qué tan bueno es nuestro Padre Celestial. Dios es bueno. Dios es súper bueno, se pasa de bueno con nosotros. El Dios que perdona todos nuestros pecados. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Dios perdonador. Dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo digo el Dios único y verdadero. El Dios que perdona, que se olvida de nuestros pecados, nos perdona, sepulta nuestros pecados en el fondo del mar. Y no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no te perdone. Pero te digo porque de repente hay alguien que dice, es que a mí Dios no me perdona. O sea, he hecho muchos pecados, a mí Dios no me perdona. No, Dios te perdona. De donde estés, Dios te perdona, te lava con su sangre. Y esto que lo voy a leer, que lo voy a contar, que lo voy a predicar, habla, nomás para que vea el corazón de Dios. Hasta dónde nuestro Padre es bueno con nosotros. Y al oír esto, usted tiene que aumentar su confianza en Dios, diciendo en verdad que Dios es bueno. Y que si usted está pidiendo la salvación por sus hijos, por su esposo, por un hermano, aunque ese hermano, ese hijo ande perdido en el alcohol, en la droga, en el vicio, en la ignorancia, Dios puede traer. Y hay una promesa, hermana Blanca, Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Sí, hermano, pero si supiera, mi hijo está bien metido en la droga. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Ahí donde está bien metido ese muchacho, ese esposo, de ahí Dios lo saca. En un segundo Dios lo saca de él. Para eso es Dios. Y para eso puede, por eso es todopoderoso. Aunque a los ojos de los humanos sea casi imposible, Dios en un segundo va y lo saca de ahí. Esa enfermedad que parece incurable a los ojos de los hombres, en un segundo Dios cura esa enfermedad. Para eso es nuestro Dios. Por eso es Dios. Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios que todo lo sabe y Dios que está en todas partes. Dice la Biblia en Segundo de Reyes 33, Segundo de Crónicas 33, verso 1. Déjame. Segunda de Crónicas 33, 1. Si ya lo halló, nomás diga ya lo hallé. Segunda de Crónicas 33. ¿Ya lo hallaron? Amén. Diga, ya lo hallé, hermano. Más diga, ya lo hallé, hermano. Amén. Dice, Manasés, voy a empezar a leer. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se entra bien la cámara, hija, porque no, yo aquí no estoy, nomás me ven los... Apenas se me ve la cabeza. Que se vea un poco más arriba. Deposito de chaparro y no me veo. Y tú me pones más chaparro con esa cámara. Parezco tapón de tachuela, tapón de... ¿Sí? Ahí se ve. Segundo de Crónicas 33:1. Ándale, está. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén.
abajo aquí. Ya lo bajé. Dice, pero hizo lo malo, note esto, pero hizo lo que, lo malo, ante los ojos del Señor. Note el nombre de este hombre, Manasés. Y tenía ¿cuántos años cuando empezó a reinar? 12. Era un niño. Y reinó 55 años en Jerusalén. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Dice el verso 4, edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle ¿de qué? De Hinnom. Practicó la ¿qué? La hechicería. Usó la adivinación. Practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley y los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Ahora dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Verso 11. Segunda de Crónicas 33:11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor, su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Note aquí, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Quión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Bueno, hasta ahí lo voy a leer porque yo quiero poner toda la atención en Manasés, en su arrepentimiento. Yo le estoy hablando en esta noche, quiero ensalzar el gran corazón de nuestro Padre Dios, el corazón perdonador que tiene Dios, nuestro Padre Celestial. Porque muy seguido usted escucha la voz de ciertas personas que dicen, a mí Dios no me perdona todo lo mal que yo he hecho. A mí Dios no me perdona todos los pecados
Yo me he encontrado con hombres que dicen, yo fui brujo, o yo soy brujo, yo soy bruja, yo soy espiritista, y a mí Dios no me perdona lo que hice. Yo viendo esta escritura, la historia del rey Manasés, quise compartírselas para resalzar el gran amor divino, el corazón tan grande que Dios tiene para perdonar a los pecadores. Nuestro Dios está lleno de amor, está lleno de cariño, lleno de misericordia. Misericordia es que Dios nos da, no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos por nuestros pecados? La muerte. No nos da lo que merecemos, nos da la vida en lugar de la muerte. Mire este personaje, ¿cómo se llamaba este señor? Manasés. Era el rey de Israel. Empezó a reinar a los 12 años. Saludos, pastora Anabel Huentello de Leiva, Mague Salas, Monterrey, José Rendón, Matamoros, Patrick Ibarra, Alberto López y la Cheta Elba Rodríguez. Manasés tenía 12 años, José, cuando empezó a reinar. Y reinó 55 años en Jerusalén. Pero mire lo que hizo este hombre. O sea, como decir, el hombre era malo, igual de malo que el diablo. Y lo que hizo, ¿qué hizo este hombre? Para empezar, dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Desde chiquito empezó a hacer lo malo, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. O sea, era malo igual que los pueblos que Dios había expulsado delante de los israelitas. O sea, Dios, para que Israel viviera ahí, Dios sacó otros pueblos que eran malos. Entonces, este rey era malo entre los malos. Era malo. Para que la Biblia diga que era malo, es que el hombre era malo. Por eso quiero resaltar el amor de mi Padre Celestial. Dios te bendiga, Gerardo, San Antonio, Texas, Austin, Gisela Dávila. Dios los bendiga. Dice el verso 2 Crónicos 33:3. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. O sea, este rey empezó lo que su padre había tumbado. Su padre había tumbado ídolos. O sea, las imágenes de los ídolos y los altares, su papá Ezequías los había tumbado. Pues ¿qué viene el hijo? ¿Saben qué hizo el hijo? Los volvió a levantar. Los ídolos que adoraban aquella gente los volvió a levantar. Su padre los había tumbado, no, él va y los levanta. El hombre era malo. Si la orden era adorar al único Dios verdadero nada más. Bueno, él empezó a levantar los ídolos. Astarte, Quemos, Moloch. Ídolos que adoraban a aquellas gentes. Si adoras ídolos, adoras demonios. Aquella gente adoraba demonios a través de los ídolos. Este hombre reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales. Fíjense, los altares a los Baales estaban destruidos. Bueno, este hombre fue y lo levantó. Si se supone que a quién debía de adorar, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Señor Jehová de los ejércitos. ¿A quién está adorando? A los Baales. La razón de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado cautivo por los asirios, era la idolatría. Pues no se les quitaba la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es un pecado. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. No precisamente tiene que ser Santo Niño de Atocha o el Niño Fidencio. Quizá adoras mucho el placer, adoras la droga, adoras la marihuana, adoras la cocaína, adoras el sexo, adoras el dinero, adoras la diversión.
Hay gente que se puede gastar todo lo que gana en un casino, en una noche. Entonces, este rey malo, Manasés, reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras, o sea, hizo ídolos. No solamente levantó los que estaban tirados, sino mandó a hacer ídolos. Es como si yo mando a hacer un montón de santas muertes y las reparto por todo Bronzeville y Matamoros. Entonces, mandó a hacer aceras. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. ¿Sabe lo que es? Dice, ¿adoró a quién? A todo el ejército de los cielos. Aquí se supone que eres cristiano, ¿a quién debes de adorar? A Dios único y verdadero. Y este Manasés, ¿a quién adoró? A todo el ejército de los cielos. ¿Qué es el ejército de los cielos? Son los demonios que viven en el segundo cielo. En aquel tiempo adoraban el ejército de los cielos, el sol, la luna, las Pléyades, el Orión, las estrellas, los signos zodiacales. Este hombre adoró todo lo que había ahí arriba, que no era Dios. Dice, adoró. Imagínense adorando el sol, adorando la luna, adorando las estrellas. Y adoró a todo, dice, a todo el ejército de los cielos. Dice, y lo sirvió. Quiere decir que les hacía ofrendas, les quemaba incienso, les llevaba comida, como a la imagen de la Santa Muerte. Hay gente que le lleva comida, le lleva tequila, le llevan perfumes. Usted va y le deja una botella de tequila a la Santa Muerte, a la negra, y al otro día amanece la botella sola. Satanás hace su mugrero y engaña a la gente. ¿Eh? Le dejan marihuana y la Santa Muerte se la fuma. El diablo lo hace para engañar más a la gente. Saludos hasta Colombia, José Salazar, saludos, un abrazo. Salúdame a todos los colombianos que puedas, José Salazar. Imelda Martínez, te espero en la iglesia, no volviste ni por la feria, ojalá vengas pronto. Martínez, Imelda, Marila, etc. Saludos. Hoy es cuando más de él venir a iglesia. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Si Cristo dijo, vengo pronto, lo dijo hace 2000 años. Hace 2000 años Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hace 2000 años lo dijo, he aquí yo vengo pronto. Imagínense hoy. Si pasaron ya 2000 y pico de años ya. Y hace 2000 años lo dijo, he aquí yo vengo pronto. Imagínense cómo estamos. Nos va a pescar como nos pescó el COVID-19. ¿Cómo nos pescó COVID-19? Desprevenidos. ¿Quién se esperaba COVID-19? Nadie. Llegó esa plaga, esa pandemia, ese mugrero. Así como ladrón en la noche viene Cristo, ni cuenta te vas a dar. Y la iglesia durmiendo. Debemos despertar. Debemos estar despiertos y preparados para la venida del Señor Jesús. Porque Él dijo que venía, y si dijo que iba a venir, va a venir. Amén. Este hombre, Manasés, era igual de malo que el diablo. Malo. Campeón olímpico malo. Adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Y malo desde niño. Segundo Crónicas 33:4 dice, aparte que adoró el ejército de los cielos y lo sirvió, aparte que levantó los Baales y los Aceras, dice, edificó altares en la casa del Señor. O sea, en el templo de Dios edificó altares a otros dioses. Imagínense. Es como, ¿cómo se miraría que pongo aquí un altar al niño Fidencio aquí adentro? Como que no. Pues ¿de cuál fumó el pastor Villela? ¿Cómo voy a poner aquí un altar a Santo Niño de Atocha? ¿Y te la estar loco? Pues este hombre edificó altares dentro de la casa de Dios.
de la cual Dios había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. A Manasés le valió lo que Dios había dicho. Qué triste es cuando no te importa lo que Dios te dijo y hace lo que te da la gana. Dice el verso 5, segunda de Crónicas 33:5, edificó altares. Dice, edificó altares, no uno, varios, hermanos, Salomón, a todo el ejército de los cielos. Le edificó altares al sol, le edificó altares a la luna, le edificó altares a las Pléyades, a la osa de Orión, a la osa menor, le edificó altares a todos los ídolos que pudo. Dentro del templo, imagínense aquí lleno de altares a los santos de aquí. Este hombre la regó. Manasés la regó. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Dentro del templo. Segunda Crónicas 33:6 dice, sigo. Además Manasés hizo pasar por el fuego, mire esto, Sandrita, mira esto. ¿Qué hizo este hombre? Además Manasés hizo pasar por el fuego ¿a quién? A sus hijos. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que vas a ofrecer a tus hijos en sacrificio? ¿Los vas a quemar vivos? ¿Qué creen que hizo este hombre bruto? A sus hijos, hermano Salomón, vivos, los mandó quemar. Había un dios que se llamaba Moloch, con las manos extendidas así, como que estoy cargando un niño. Era un dios de bronce. Y lo quemaban. Esa imagen de bronce la ponían al rojo vivo. Y cuando estaba al rojo vivo, aquí arriba, en los brazos de la imagen, se llamaba Moloch, ponían a los niños recién nacidos. ¿Qué le pasaba a la criatura recién nacida en los brazos de bronce de Moloch? Al rojo vivo. Se achicharraba. Se achicharraba la criatura. Pues este bruto. Y todo Israel lo hacía. Dice, pasó por el fuego a sus hijos en el valle de Hinnom. ¿Cuándo Dios les pidió eso? Nunca. Eso te lo pide el diablo nada más. Fíjese, ya había todo lo que le leía. Y sigue, pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom. Manasés. Además dice, practicó la hechicería. ¿Y qué más? Además usó la adivinación. Estoy viendo el verso 6. Segunda Crónicas 33:6. Usó la adivinación. Además practicó la brujería. Ya voy, hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Le hizo de todo. Fue hechicero, adivino, practicó la brujería, anduvo con adivinos y con espiritistas. Bien metido en el mundo oscuro del diablo. Usted dirá, pues ese hombre merece el infierno. Y dice el verso 6, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Hizo enojar a Dios con su maldad. Y cualquiera de nosotros, hermanos, diría, ese hombre en verdad que era malo. En verdad que ese hombre estaba perdido. Y cualquiera en la carne pensamos, ese hombre merece juicio de muerte. Por eso quise compartir esta historia de este hombre. Además, segunda Crónicas 33:7, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Qué cree que hizo este hombre? Hizo un ídolo de yeso, por decir así, o de madera, y fue y lo plantó adentro del templo de Dios. O sea, que estaba frito, estaba acabado, lleno de pecados.
Dice 2 Crónicas 33:8. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. 2 Crónicas 33:9. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. ¿Qué hizo Manasés? Hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén del camino de Dios. O sea, alejó a todo el pueblo de Judá, lo alejó de Dios. Los mandó, los motivó, estuvo hablando que adoraran a los ídolos. Los alejó de Dios. Aparte de todo lo que le leí, todo lo que hizo. Era el mismo diablo. El mismo diablo peleando contra Dios. Saludos, Raúl Quiroga. Ya sé que andas aquí en el valle, ahí por la isla del Padre. Saludos, Raúl. Saludos y abrazos a tu esposa. Saludos, Dios nos los bendiga. Me los guarde y me los cuide, Raúl. Disfruten esta estadía en el valle. Dios los bendiga, Raúl. Bendiciones. Note cómo este hombre Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén del camino divino. Ahora, mire que cuando un hombre actúa así, hermanos, seguro siempre viene juicio. Cuando un hombre actúa así como Manasés, viene juicio. Difícilmente te escapas. No sabemos cuándo, pero note que este hombre reinó 55 años. Imagínense los 55 años, hermano Salomón, regándola, haciendo lo malo, y puro malo, y malo, y malo, y malo. Cualquiera diría, pues ¿cuándo, Señor? Para ese hombre, deténlo. 55 años. Dios esperando que se arrepienta. Lo único que viene cuando una persona actúa así es juicio. Dice el 2 Crónicas 33:10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ¿qué dice? Pero ellos no hicieron caso. Es muy común que Dios te habla, y 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 Dios te habla, pero no haces caso. Saludos, pastora Cristina García de Dávila. Saludos, Raúl Quiroga, saludos. Dios te habla. Dice 2 Crónicas 33:10. Dios habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. ¿Cuántas veces Dios te habla? Nos habla y nos habla. Por el predicador, por un amigo, por un hermano. Al hermano Tapia le habló por la hermana Edith. De alguna manera Dios te habla, pero la mayoría no hacen caso. Cuando Dios te habla y te habla y te habla y no haces caso, lo que sigue es un juicio. Dice el verso siguiente: por eso el Señor hizo venir, por eso el Señor, saludos pastora Cristina García de Dávila, saludos al pastor. Por eso el Señor hizo venir contra ellos. Fíjese, por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria. ¿Por qué Dios mandó al rey de Asiria sobre Manasés? Por su rebeldía, por su maldad, porque este hombre se levantó adorando ídolos, adorando Baales, adorando a Acera, entregó a sus hijos a Moloch, los quemó vivos. Practicó la brujería, practicó la hechicería, practicó la santería, practicó la magia negra, la adivinación, le hizo de todo. Y adoró al ejército de los cielos, al sol, la luna, las estrellas, las pléyades. Metido hasta abajo en el oscurantismo. Humanamente hablando, nosotros diríamos, ese hombre está difícil que yo lo perdone. Uno piensa humanamente, este hombre es un brujo, hechicero, santero, curandero, adorador del diablo. Es difícil que Dios lo perdone.
Entonces yo quise encontrar esa historia, compartir esa historia, para realzar el gran corazón que nuestro Padre Dios tiene, su gran amor. Un hombre tan malo como este, como el mismo diablo, tan malo. Mire lo que pasó. Más vea lo que pasó. El Señor habló a Manasés y su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir, contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios. Lo capturaron con garfios. Un garfio es como un anzuelo que le ponen al pescado. Yo no sé cómo lo agarraron con garfios, pero dice con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. Allá va Manasés, prisionero. Y dice, pero no, aquí es donde quiera yo llegar. El verso 12. Pero cuando estaba en angustia, dice, Manasés imploró al Señor su Dios. Si sabía que tenía un Dios verdadero. Manasés sabía, Elma, que tenía un Dios verdadero, el Dios verdadero. Sí lo sabía, pero andaba, es como muchos saben que hay un Dios verdadero. Saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reales. Existen, viven. Y saben, pero andan adorando en el mundo, andan sirviendo al mundo, dándole su alma al diablo. Pero sí saben que existe el Dios verdadero. Mira Manasés, estando en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios. Y se humilló grandemente, hermano Salomón, delante del Dios de sus padres. Se humilló, entonces conocía a Dios. Sí sabía, hermano Sapien. Es cuando sabes que tienes un Dios, ya tuviste una experiencia con Dios, o naciste en un hogar donde te enseñaron a Dios, sabes que Dios existe, que Dios es real, que Dios vive, que Dios gobierna, que Dios es el mero mero, pero como quiera andas allá, adorando a Santo Niño de Atocha, a San Multé de la Barranca, a San Juan Caballero, te echa los polvos de la Madre Celestina, unos por abajo y unos por encima, y andas allá con brujos, curanderos, santeros, hechiceros, adorando a la Santa Muerte. Pero sabes en tu corazón que hay un Dios vivo, verdadero, único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo sabes, que sabes, pero andas en la mugre. Pero sí sabes, no es que no sepas. Malo cuando no sabes. Cuando yo conocí a Cristo, yo no sabía. Yo no sabía, hermano Tapia, que Cristo, que había un Dios vivo, no lo sabía. A los 20 años lo supe. Entonces, este hombre se humilló grandemente, hermana Blanca. Manasés se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y dice en 2 Crónicas 33:13, mire nomás, mire cómo es Dios. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Dice mi Biblia, Dios vio a Manasés llorando, afligido, prisionero en Babilonia, amarrado de pies y manos y del cuello en Babilonia, a 800 kilómetros de Jerusalén, donde se lo llevaron. Y allá entre la prisión, en el sufrimiento y en su angustia, se humilló, se arrepintió de todas las barbaridades que había hecho. Qué bonito es cuando un hombre se arrepiente. Cuando un hombre se arrepiente y reconoce que hizo mal. Pues este hombre tan malo como el diablo, tan terrible, tan idólatra, que mató a sus hijos por la lumbre, se los ofreció a Moloch. Este hombre se humilló grandemente y lloró delante de Dios. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Dios oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. ¿Sabe qué hizo Dios con Manasés? Lo perdonó. Segunda de Crónicas 33:13. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino.
Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Dios lo perdonó. Lo vio llorando, hermano Salomón, arrepentido de sus maldades. Pidió perdón. Yo creo que le dijo a Dios, perdóname por adorar a la Santa Muerte. Perdóname por adorar a Changó, a Elegua, a Yemayá, esos demonios. Perdóname por adorar los ídolos del cielo. Perdóname por ser brujo, curandero, espiritista, santero, adivino. Perdóname, Dios. Pidió perdón. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Yo quedo maravillado viendo esta historia. Digo, Señor, a ese hombre tan malo como el diablo, ¿lo perdonaste? Y lo regresó de Babilonia a Jerusalén y lo puso como rey otra vez. Vamos para que vea, échese ese trompo a la uña. ¿Cuántos conocen los trompos? Yo sí me acuerdo de los trompos. Yo soy de la época de los trompos, hermana Tapia, también hermano Salomón. Jugué mucho con los trompos. Y el valero. El trompo, el valero. ¿El qué? La mona. El trompo, la mona, la canica, el changay. Qué tiempos tan bonitos cuando no tenían tantas cargas y preocupaciones y cosas. ¿Qué cree que hizo Dios con este hombre tan malo, hermano Salomón? Pues no lo perdonó. Lo perdonó. Por eso le digo, el corazón de Dios, no, hombre, es increíble. El corazón de Dios es inmensamente grande para perdonar. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo llegó con su padre? ¿Qué hizo el hijo pródigo con la herencia que le dio su padre? El hijo pródigo se acabó la herencia con prostitutas, con marihuana, con cocaína, con piedra, con crack, con fentanilo, se acabó todo su dinero de prostituyéndose en la borrachera. Y cuando se acabó todo, regresó con su padre. ¿Y qué cree que hizo su padre? Abrió sus manos, lo abrazó, y el papá lloró, lo besó, le puso el anillo de oro, lo vistió con ropas reales, lo bendijo y mató el becerro gordo. El papá hizo fiesta. Cualquiera diría, pues que el papá que lo agarre a palos, a garrotazos, ya se gastó todo. El papá mató el becerro gordo, hizo fiesta, le puso anillo, lo vistió, lo arregló, lo besó. Digo, mi hijo estaba muerto y ha regresado. Miren la frase de Dios, mi hijo estaba muerto y ha regresado. Nuestro corazón no es como el de Dios. Nosotros somos carnales. Merece la muerte. El malo es pecador, que se vaya al infierno. Pero Dios no. Nuestro Dios es bueno. Por más, hermano Salomón, en el pecado que ande ese hombre, por más malo, por más hundido en el pecado, por más hundido en la maldad, por más pecador, por más marihuano, por más cocainómano, por más alcohólico, por más todo, por más asesino que seas, Dios abre sus manos y te agarra y te recibe con amor. Si vienes arrepentido. Al hombre que estaba a un lado de la cruz de Cristo, ese hombre no predicó, hermano Salomón. No predicó, no hizo buenas obras, no fue de misionero, no dio limosna, no dio diezmo, no dio nada. Y le dijo a Jesús antes de morirse, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le responde, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ve el amor de Jesús. Estaba muriendo y casi muriéndose en su dolor. Tuvo fuerzas de abrir sus manos y decirle al hombre, al pecador arrepentido, yo te recibo con los brazos abiertos. Y era un asesino, era un matón, era un bandido. Dios lo perdonó. Nosotros como humanos, claro, tenemos un corazón de carne. A veces somos demasiado malos. Nosotros juzgamos a la gente, es pecador, es marihuano, es cocainómano, es piedrero.
no deje el alcohol, no deje la cerveza, no entiende, se va a morir y se va a ir al infierno, merece el infierno, ha hecho muchos males, es un asesino. ¿Y sabes qué hace Dios si ese pecador? ¿Sabes qué hace Dios si ese asesino se arrepiente? ¿Qué hace Dios? Lo abraza, lo perdona, lo bendice, lo toma en sus brazos y le dice Dios, bienvenido a casa, aunque era un asesino. Bienvenido a casa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Checo, qué hermosa palabra de Dios. Yo digo lo mismo. Yo estoy impactado con este hombre, con Manasés. Yo pensé que Dios lo iba a matar y lo iba a mandar a lo más abajo del abismo. Dios lo iba a castigar. Ese se va a ir directo al abismo, a la prisión de los demonios. No, lo perdonó. Dios lo perdonó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Ayúdame, José. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo murió Cristo? Con sus brazos, ¿cómo? Abiertos. Para que el más pecador, el más vil pecador, el más que vende marihuana, vende cocaína, vende piedra, debe 100 muertos. Ese, si se arrepiente, Dios te recibe con sus brazos abiertos. Me acuerdo cuando Dios mandó al profeta Jonás a predicarle a los asirios. Jonás, ¿por qué cree que no quería ir a predicar a los asirios? Jonás no quería ir, huyó. Y Dios lo regresó de las orejas. Se lo tragó un pescado, una ballena quizá. Y fue y lo vomitó a los 3 días. Cerquita de Nínive. No quería ir. ¿Por qué cree que Jonás no quería ir? Porque Jonás decía, Dios le dijo, ve y predícale a los asirios que se arrepientan. Y los asirios eran enemigos de los israelitas. Y Jonás pensó, si le predico a los asirios que son malos, como el diablo, enemigos de los israelitas. Los asirios agarraban a un israelita, lo despellejaban vivo y lo bañaban con sal y con limón. Agarraban a un israelita y lo atravesaban con estacas del agua al lado. Los asaban vivos. Eran malos los asirios como el diablo. Y luego Dios manda a Jonás, predícale a los asirios porque quiero que se arrepientan. ¿Qué cree que dijo Jonás? No voy. ¿Por qué? Porque Jonás dijo, porque si voy y le predico a los asirios, capaz que si oyen la predicación, los asirios se arrepienten. Y si los asirios se arrepienten, capaz que Dios los perdona. Y Jonás dijo, yo no quiero que Dios los perdone, quiero que Dios los mate. Pero Dios quería perdonar a los asirios. Y Dios quería que los asirios se arrepintieran de sus maldades. Entonces Jonás tuvo que ir a predicar a los asirios, a la fuerza. Dios lo llevó de las orejas. Y Jonás iba predicando en Asiria. 7 palabras nada más. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 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 ¿Era todo su mensaje, hermana Blanca? Era todo. ¿Y sabe qué hizo los asirios? Ese pueblo tan malo como el diablo, ¿sabe lo que hicieron? Se arrepintieron. Pusieron en ayunas hasta los animales. El rey se arrepintió, la gente, todo el pueblo se arrepintió. Porque Jonás había dicho, Dios los va a destruir. Ayunaron y se arrepintieron y lloraron y clamaron a Jehová. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué cree que hizo Dios? Los perdonó. Era lo que Jonás no quería. Perdonó Dios a los asirios. Y hay tantas historias en la Biblia como Dios perdona.
Los que crucificaron a Cristo, ¿saben qué es lo que dijo Cristo en la cruz? Los que le clavaron los clavos en las manos y en los pies y la corona de espinas, ¿qué cree que dijo Cristo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tenemos el Dios único y verdadero, el Dios que perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. La única condición es que te arrepientas de veras. Como el ladrón que estaba a un lado de Cristo en la cruz, como los asirios, como Manasés, o este hombre Manasés del que, por eso le leí lo que hizo. Brujo, curandero, santero, hechicero, quemó a sus hijos en la lumbre, levantó estatuas dentro del templo de Dios, hizo abominaciones terribles y se arrepintió y Dios lo perdonó y lo volvió a poner como rey. Vaya que el corazón de nuestro Padre es bueno. Y luego algunos de nosotros, Elma, decimos, por un pecadillo rabón que tenemos, a lo mejor a mí Dios no me perdona. Si perdonó a Manasés, que fue curandero, santero, hechicero, brujo, adivino, y mató a sus hijos. Levantó imágenes, hizo imágenes al diablo dentro del templo de Dios. Y Dios lo perdonó y lo bendijo. Porque se arrepintió de veras. Tú te arrepientes de veras, Dios te perdona. No importa el pecado más terrorífico que has hecho, Dios te perdona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonar a mi hijo que es adicto a la cocaína, a la marihuana, a la piedra, al crack? Si perdonó a Manasés, que era adorador del diablo, santero, hechicero, curandero, adivino, magia negra, adoró a Changó, el Egua y el Mayagüe, Tama, al sol, a la luna, a las estrellas y mató a sus hijos, ¿no te va a perdonar a ti? Perdonó al ladrón a un lado de la cruz, perdonó a los asirios. Hermanos, nuestro Dios se pasa de bueno. Dios grande y poderoso y lleno de amor, así como es grande, terroríficamente 1,000,000 de veces grande, poderoso, único y verdadero Dios, así de grande, todo lo sabe, todo lo puede, así de grande es su amor. Así como la distancia desde el piso hasta el cielo, así de grande es su amor. Tan grande es que en lugar de que yo muriera clavado con clavos en una cruz, Él dijo, que mi hijo muera por ti. Jesús murió por mí y por usted. Le damos un aplauso a Dios. Seámosle fieles. Esta historia está en Segundo de Crónicas 33:1. Ahí empieza la historia de Manasés. Tremendo. Un hombre hundido hasta el polvo, hasta abajo en la maldad. Y fue más grande, dice la Biblia, que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia divina. Donde sobreabunda. Entonces, pastor, ¿hay remedio para mi hijo, para mi esposo? Claro que sí. Ese nomás toma alcohol y fuma marihuana. Manasés adoraba al diablo, mató a sus hijos, adoraba a Changó, el Egua y el Mayagüe, el Tama, no sé cuántos diablos adoraba ese hombre. Era santero, curandero, espiritista, divino. Dios lo perdonó, hermano Salomón. No nos vaya a perdonar a nosotros. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Bendice a Elba Rodríguez, bendice a la pastora
Cristina García de Dávila. Pastora, va mi bendición para usted y para su esposo por esa iglesia tan grande que Dios les dio. Yo creo, Pastora Cristina García, que su iglesia en Matamoros es la más grande de todas las iglesias que yo he visto. Y claro, así de grande está la cuna que Dios le está dando por todos los miles de hijos que van a nacer ahí. Esa palabra me la dio Dios, Pastora Cristina García. Esa iglesia enorme y chula, bonita que Dios les dio, es como una cuna enorme, grande, para muchos niños que van a nacer ahí. Muchos niños. Veo muchos bebés que van a nacer, Pastora Cristina García de Dávila. Es una iglesia enorme, es un palacio su iglesia. Es un oasis, como un oasis en un desierto. Muy grande, muy hermosa. Veo muchas cunas, miles de cunitas. Espiritualmente, estoy hablando espiritualmente. Muchos, miles van a nacer ahí. Muchos, Pastora. Yo no sé cómo. Yo sé que Dios les dio ese lugar tan grande, pero veo miles de cunas. O sea, en ese lugar van a nacer muchos niños espirituales. Ese lugar es un manantial, es un oasis en el desierto. Bendigo su hermoso ministerio, pastores amados. Los bendigo y los bendigo, pastores. Hermosa iglesia. Los que no saben deberían de ir a ver esa iglesia en Matamoros. Un abrazo, pastores. Dios me los bendiga. Gerardo Barajas, San Antonio, saludos. Sanado de una enfermedad terrible, Gerardo. Saludos. Anaís Barrera. Saludos, Anaís, a tu esposo. Dios me los bendiga. María Vázquez. Oscar Romero. Saludos, bendiciones. Dios me los bendiga. Rocío Ore, San Antonio, Austin, Texas, Checo, Monterrey. Verónica Olivares, Bronville. Carla de Guzmán, Matamoros. Saludos. Rocío Alegretti, Monterrey. Elba Rodríguez, Matamoros, Bronville. Dios me los bendiga. Raúl Quiroga, Austin, Texas. Saludos, Raúl. A la doctora, tu esposa. Saludos. Ramírez Mara Élida. Dios me los bendiga. Nena Hernández, Erika Raquel. Saludos, los bendigo, Marina Cheta, en el nombre de Jesús. Hasta Colombia, mando saludos, José Salazar. Hasta Colombia, Martínez Inmenda. Harlingen, Texas. Gerardo Barajas, Chicago, Illinois. Nancy Gisela, saludos, Pastora Anabel Buentello. Centro Cristiano Mesías Mitras, Monterrey, saludos. José Rendón, Patrick Ibarra. Bendice a mi hermano Solomón aquí presente. Bendice a José, al profeta José que tengo frente a mí. Bendice a mi hermano Tapia, sigue dando esa fuerza. Gracias porque veo sus hijos, hermana Blanca, adorando a Dios aquí. Y todas las lágrimas que usted ha derramado por sus hijos, ni una lágrima, dice el Espíritu Santo, caerá a tierra. Ni una, porque Dios la recoge. Dios le va a premiar con sus hijos. Pastora Cristina García dice, amén, dice mi esposo, que recibimos esta palabra y ya lloramos, sentimos a Dios hablándonos. Sí, pastora, es Dios. Esa palabra me la dio Dios en la madrugada de hoy para ustedes. Estaba orando por ustedes. Estaba orando, pastora, porque tienen una iglesia muy grande. Y yo oraba por ustedes y yo decía, ¿cómo le van a hacer para dirigir una iglesia tan grande como la que Dios le está dando? Y Dios me ponía, ora por ellos. Y estoy orando por ustedes, pastores. Orando, porque es una iglesia muy grande y muy bonita. Es un palacio. Es un regalo de Dios para ustedes. Viene mucha gente, miles, y va a venir gente de muchos países a visitar a los pastores. Dios los bendiga. Yo seguiré orando por ustedes, que Dios los ayude, les dé fuerza y salud, y sabiduría y vigor para dirigir ese pueblo tan grande que Dios eterno les está entregando. Los bendigo, pastores, los bendigo. Gracias, Señor, en esta noche por mis hermanos que están aquí, de Pueblaco,
de Edinburgh, de Harlingen, de San Benito, de la Isla del Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo que está aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dámosle un aplauso a Dios. Estoy maravillado con Dios. Hasta dónde llega el amor, el corazón perdonador de Dios. ¿Hasta dónde? O sea, aunque uno, amén, pastora Cristina, saludos al pastor. Aunque uno, ¿cómo le diré? Hace pecados que a veces uno dice, Dios no me perdona esto. Sí nos perdona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda el amor de Dios para nosotros. Amén. Dios me los bendiga. Pues vamos a terminar, hija, la transmisión. Les mando un abrazo, pastores, a todos, hermanos. Dios